El llano en llamas, parte 4. En años pasados llegaron las heladas y acabaron con las siembras en una sola noche. Y este año también. Por eso se fueron. Creyeron seguramente que el año siguiente será lo mismo y parece que ya no se sintieron con ganas de seguir soportando las calamidades del tiempo todos los años y la calamidad de los tórricos todo el tiempo. Así que cuando yo maté a Remigio Torrico ya estaban bien vacías de gente la cuesta de las comadres y las lomas de los alrededores. Esto sucedió como en octubre. Me acuerdo que había una luna muy grande y muy llena de luz, porque yo me senté afuerita de mi casa a remendar un costal todo agujereado, aprovechando la buena luz de la luna, cuando llegó el Torrico. Ha de haber andado borracho. Se me puso enfrente y se bamboleaba de un lado para otro, tapándome y destapándome la luz que yo necesitaba de la luna. Ir ladereando no es bueno, me dijo después de mucho rato. A mí me gustan las cosas derechas, y si a ti no te gustan, ahí te lo haiga, porque yo he venido aquí a enderezarlas. Yo seguí remendando mi costal. Tenía puestos todos mis ojos en coserle los agujeros y la aguja de arrea trabajaba muy bien cuando la alumbraba la luz de la luna. Seguro por eso creyó que yo no me preocupaba de lo que decía. A ti te estoy hablando, me gritó. Ahora sí ya corajudo. Bien sabes a lo que he venido. Me espanté un poco cuando se me acercó y me gritó aquello casi a boca de jarro. Sin embargo, traté de verle la cara para saber de qué tamaño era su coraje y me le quedé mirando como preguntándole a qué ha venido. Eso sirvió. Ya más calmado se soltó diciendo que a la gente como yo había que agarrarla desprevenida. Se me seca la boca al estarte hablando después de lo que hiciste, me dijo. Pero era tan amigo mío, mi hermano, como tú, y solo por eso vine a verte, a ver cómo sacas en claro lo de la muerte del Odilon. Yo lo oía muy bien. Dejé a un lado mi costal y me quedé oyéndole sin hacer otra cosa. Supe cómo me echaba a mí la culpa de haber matado a su hermano. Pero no había sido yo. Me acordaba quién había sido. Y yo se lo hubiera dicho, aunque parecía que él no me dejaría lugar para platicarle cómo estaban las cosas. Odilon y yo llegamos a pelearnos muchas veces, siguió diciéndome. Era algo duro de entendederas y le gustaba encararse con todos, pero no pasaba de ahí. Con unos cuantos golpes se calmaba. Y eso es lo que quiero saber, si te dijo algo, o te quiso quitar algo, o qué fue lo que pasó. Pudo ser que te haya querido golpear y tú le madrugaste. Algo de eso ha de haber sucedido. Yo sacudí la cabeza para decirle que no, que yo no tenía nada que ver. Oye, me atajó el Torrico. Odilon llevaba ese día 14 pesos en la bolsa de la camisa. Cuando lo levanté lo esculqué y no encontré esos 14 pesos. Luego ayer supe que te habías comprado una frazada. Y eso era cierto. Yo me había comprado una frazada. Vi que se venían muy aprisa los fríos y el gabán que yo tenía estaba ya toditito hecho garras. Por eso fui a Zapotlán a conseguir una frazada. Pero para eso había vendido el par de chivos que tenía y no fue con los 14 pesos de Odilon con lo que lo compré. Él podía ver que si el costal se había llenado de agujeros, se debió a que tuve que llevarme el chivito chiquito allí metido porque todavía no podía caminar como yo quería. Sábete de una vez por todas que pienso pagarme lo que le hicieron a Odilon.
sea quien sea el que lo mató, y yo sé quién fue. Oí que me decía casi encima de mi cabeza. ¿De modo que fui yo?, le pregunté. ¿Y quién más? Odilon y yo éramos sinvergüenzas y lo que tú quieras. Y no digo que no lleguemos a matar a nadie, pero nunca lo hicimos por tan poco. Eso sí te lo digo a ti. La luna grande de octubre pegaba de lleno sobre el corral y mandaba hasta la pared de mi casa la sombra larga de Remigio. Lo vi que se movía en dirección del tejocote y que agarraba un guango que yo siempre tenía recargado allí. Luego vi que regresaba con el guango en la mano, pero al quitarse el de enfrente, la luz de la luna hizo brillar la aguja de arria que yo había clavado en el costal. Y no sé por qué, pero de pronto comencé a tener una fe muy grande en aquella aguja. Por eso, al pasar Remigio Torrico por mi lado, desensarté la aguja y sin esperar otra cosa, se la hundí ahí cerquitita del ombligo. Se la hundí hasta donde le cupo y allí la dejé. Luego se engarruñó como cuando da el cólico y comenzó a calambrarse hasta doblarse poco a poco sobre las corvas y quedar sentado en el suelo, todo entelerido y con el susto asomándosele por el ojo. Por un momento pareció como se iba a enderezar para darme un machetazo con el guango, pero seguro se arrepintió, no supo ya qué hacer. Soltó el guango y volvió a engarruñarse. Nada más eso hizo. Entonces vi que se le iba entristeciendo la mirada como si comenzara a sentirse enfermo. Hacía mucho que no me tocaba ver una mirada así de triste y me entró la lástima. Por eso aproveché para sacarle la aguja de arria del ombligo y metérsela más arribita, allí donde pensé que tendría el corazón. Y sí, allí lo tenía, porque no más dio 2 o 3 respingos como un pollo descabezado, y luego se quedó quieto. Ya debía haber estado muerto cuando le dije: mira, Remigio, me has de dispensar, pero yo no maté a Odilon. Fueron los alcaraces. Yo andaba por ahí cuando él se murió, pero me acuerdo bien de que yo no lo maté. Fueron ellos, toda la familia entera de los alcaraces. Se le dejaron ir encima y cuando yo me di cuenta, Odilon ya estaba agonizando. ¿Y sabes por qué? Comenzando porque Odilon no debería haber ido a Zapotlán. Eso tú lo sabes. Tarde o temprano tenía que pasarle algo en ese pueblo, donde había tantos que se acordaban mucho de él. Y tampoco los alcaraces lo querían. Ni tú ni yo podemos saber qué fue a hacer él a meterse con ellos. Fue cosa de un repente. Yo acababa de comprar mi zarape y ya iba de salida cuando tu hermano le escupió un trago de mezcal en la cara a uno de los alcaraces. Él lo hizo por jugar. Se veía que lo había hecho por divertirse, porque los hizo reír a todos. Y de pronto se le echaron encima. Sacaron sus cuchillos y se le apeñuscaron y lo aporrearon hasta no dejar de Odilon cosa que sirviera. De eso murió. Como ves, no fui yo el que lo mató. Quisiera que te dieras cabal cuenta de que yo no me entrometí para nada. Eso le dije al difunto Remigio. Ya la luna se había metido del otro lado de los encinos cuando yo regresé a la cuesta de las comadres, con la canasta piscadora vacía. Antes de volverla a guardar, le di unas cuantas zambullidas en el arroyo para que se le enjuagara la sangre. Yo la iba a necesitar muy seguido y no me hubiera gustado ver la sangre de Remigio a cada rato. Me acuerdo que eso pasó aquello de octubre, a la altura de las fiestas de Zapotlán. Y digo que me acuerdo que fue por esos días porque en Zapotlán
estaban quemando